Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Le puse por título Sexualidad infantil. La sexualidad es un tema bastante extenso, bastante difícil y bastante importante. Y de manera particular quiero enfocarme hoy hacia los niños, hacia la niñez, porque muchos de los traumas, de las desviaciones sexuales que se tienen en la edad adulta comienzan en la niñez. Y por eso es importante entenderlo y ya como padres tener cuidado de la sexualidad de nuestros hijos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? En su seno, en esta parte delante de la persona, si toma una antorcha, toma una lumbre y la pone aquí, pues necesariamente van a arder sus vestidos, van a arder sus ropas. O sea, es inevitable. Bueno, pues esto lo maneja la Escritura para ejemplificar lo peligroso que es el jugar con la sexualidad. Debemos nosotros tener cuidado y pues tenemos principios sólidos y básicos para que nosotros podamos sobrellevar esta situación y de manera particular sobre nuestros hijos. Tenemos el testimonio de una mujer de Colorado, Estados Unidos, y dice: me llamo Catherine, tengo 34 años y vivo en Loveland, Colorado. Mi hija Alisa tiene casi 17 años. Hace 2 años empecé a salir con un tipo que conocí desde hace 20, Aaron Tyrrell Scott. Él tenía 3 hijos, un niño y 2 niñas. Su hija más grande era solo un año más joven que la mía. Él era un veterano de la Marina y fue oficial por 3 años en Morrisville. Sus amigos lo adoraban. Era cercano a su madre, amaba montar su motocicleta, era trabajador, era muy inteligente, era romántico y pensé que finalmente había encontrado mi vida feliz, mi final feliz. En junio de 2014 nos casamos. En abril de 2015 recibí una llamada de la policía. La noche anterior, él había agredido sexualmente a mi hija. Ella tenía 15 años y inmediatamente lo eché de la casa y nos divorciamos en septiembre. Él dijo que era inocente hasta que las pruebas de ADN salieron positivo. En enero del 2016 fue sentenciado a 90 días en la cárcel y 8 años a prueba como abusador sexual. Pero la corte no notificó a la madre de sus hijos. Los monstruos se ven normales, son muy buenos en esconderse, son la gente a la que le confiamos nuestros hijos todos los días. Todas las mamás solteras deberían revisar con quién dejan a sus hijos. Todos los padres deberían saber cómo opera un pedófilo. Deberíamos creerle a todos los niños que reportan un abuso. Es una historia de miles, y si no es que millones, que suceden en el mundo. Niños abusados, niños tocados sexualmente, niños que experimentan cosas no propias de su edad y que a la postre les va a ir afectando en su vida sexual, al punto en que pues pueden ir desde simplemente un recuerdo negativo hasta incluso llevarlos a quitarse la vida. Por eso debemos nosotros pues tener en mente de que debemos tener cuidado con la sexualidad de nuestros hijos. Tenemos el concepto de sexualidad. La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo, los psicológicos, como es el sentirse y el pensarse como hombre o mujer, y los sociales, que hacen referencia al comportamiento que establece la sociedad para cada sexo. Entonces, se puede entender por sexualidad a la forma en la que cada ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su cultura y de su época. Entonces, lo que conforma nuestra sexualidad sana, pues entra en 3 factores: el biológico, ya como viene nuestro cuerpo, de acuerdo a las partes internas de nuestro cuerpo y las externas, en cuanto a los genitales,
ya no se establece ya en un sexo, pero aparte también entra el entorno social, desde la educación en casa, en las escuelas, la sociedad, los amigos, los vecinos, y también viene ya la decisión de cada uno, la voluntad, que es lo que le llaman lo psicológico. Entonces, si estos tres factores son sanos, pues la sexualidad de un individuo será sana. Sin embargo, la realidad muestra todo lo contrario. Así pues, los seres humanos en todas sus acciones manifiestan su sexualidad, desde la forma de vestir, hablar, caminar, etc., hasta en aquellas en que se demuestran los efectos, las relaciones con los demás y la búsqueda de la intimidad y del placer. Entonces observen que nuestra sexualidad la manifestamos, ¿sí?, hasta en nuestro hablar, en nuestro vestir. Por eso es de que, pues de alguna manera, hay palabras incluso más propias para hombres, para mujeres, ropas propias más para hombres, para mujeres, y actividades también. Por eso el feminismo lo que reclama esa igualdad, pues viene a meter confusión, y no es correcto desde el punto de vista de nuestra sexualidad. Siempre tiene que haber una diferencia bien establecida. Por ejemplo, en cuanto al atuendo, si una mujer usa el cabello largo, el hombre corto. Si es que si una mujer se adorna, se pone aretes y eso, pues el hombre no debe hacerlo. También así, si es que el hombre viste con ropa más estrecha, la mujer tiene que vestir de una manera más decorosa. O sea, por eso es importante, pues porque eso lleva a tener una sexualidad sana. Pero bueno, lamentablemente, en nuestra sociedad, pues viene a darse una confusión y se ha afectado mucho a la niñez. Las estadísticas muestran que hay muchos daños en la niñez en cuanto a la sexualidad. Según la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019, en México 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad. Es una tasa bastante alta. La violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el autoconfinamiento generado por la pandemia ocasionada por el COVID-19, según información reciente de la Secretaría de Gobernación, que señaló que más del 60% de los casos ha ocurrido en el hogar con familiares o personas de confianza o niños entre 6 y 12 años. Y fíjense, aquí sucede algo paradójico. Viene el confinamiento y cuando las familias estaban más tiempo juntas en casa, pensemos o deberíamos pensar que pues debería reducirse este tipo de abusos sexuales sobre los niños. Sin embargo, aumentó. ¿Por qué? Porque muchas veces los abusos sexuales vienen de familiares y de parientes cercanos. O sea, que si bien es cierto que el hecho de que vayan a las escuelas, salgan de casa, los hace más vulnerables a los niños, pero realmente no es la solución tenerlos todo el tiempo en la casa. O sea, ¿qué podemos ver aquí? Que realmente no hay un lugar seguro, ni allá afuera en las escuelas, ni en la calle, ni en la casa, porque aún los abusos sexuales se dan incluso con parientes muy cercanos en la casa. Con esto entonces debemos ser nosotros pues prudentes y también no ver a todos los familiares como pedófilos, no, sino que obviamente pues hay también distintas familias, distintos tipos de personas, pero también no cerrar los ojos ante esta realidad. Es una realidad bastante lamentable. La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100,000 y la de tocamientos no deseados 5,000 por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues es un desastre pues, nacional o mundial, una desgracia nacional esto. Los niños están siendo dañados y no es nuevo, pues durante toda la historia se ha dado esto. Nada más que obviamente pues casi no se habla. Y bueno, pues la verdad es muy vergonzoso. Si en una familia se da eso, pues eso no se anda diciendo como quiera. Pero bueno, pues es parte de la realidad. Y es bueno que nosotros pues conozcamos esa realidad
porque nosotros tenemos una esperanza y es Jesucristo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 5 menores sufre el abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Y cuando una niña sufre un abuso sexual, pues obviamente lo va a dejar marcado para toda su vida. De 1000 casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100 de esos. Solo 10 van a juicio y de ahí solo 1 llega a condena. Es decir, la impunidad es del 99% y la cifra negra aún mayor, puesto que por la vergüenza y el miedo, las niñas y los niños permanecen en silencio. Entonces, nuevamente, es cierto, estas estadísticas pues se muestran con base a las denuncias y a lo que se sabe, pero hay muchos casos que no se saben. Hay muchos casos que los niños no lo dicen por miedo a represalias, por miedo a la vergüenza, etcétera. Entonces, pues muchas cosas están ocultas. Esa es nuestra realidad, así es la especie humana. Por eso es de que Dios nos da una esperanza. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, viene una vida nueva. Viene una vida donde no va a haber familias corrompidas, donde no va a haber gente depravada sexualmente, donde no va a haber pecado. Y esto es para los que anhelemos una vida así. Hay gente que al contrario, pues le puede gustar la vida aquí en México, en el mundo, pues, y puede decir, bueno, pues lo voy a disfrutar. Pero yo creo que Dios nos llama a tener una perspectiva nueva y sana, una mentalidad sana, y por eso desde ahí viene el Evangelio, arrepentíos, porque significa cambio de mente. Y el propósito precisamente de las enseñanzas, del estudiar la Biblia es eso, es recrear una nueva conciencia, una conciencia que esté con base a la Escritura, con base a la santidad, con base al amor de Dios. Es el propósito, y sí tenemos que estar de continuo, no apartarnos de la Escritura. Si aún estando de continuo, conociendo, entendiendo, reflexionando acerca de la palabra de Dios, con todo eso puede haber tentaciones y puede haber desviaciones, pues imagínense los que se apartan de la palabra de Dios. ¿Cuándo se despertó la sexualidad en la humanidad? Pues desde el inicio, antes de que hubiera hijos. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense nada más qué curioso. Cuando Adán y Eva pecan, porque desobedecieron el mandamiento de Dios, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del huerto, inmediatamente, como una consecuencia, viene que les son abiertos sus ojos, no solamente del hombre, sino que de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ellos, ¿qué estaban ciegos? Literalmente no, ellos se podían ver. El hombre podía ver a su mujer desnuda totalmente, la mujer podía ver a su hombre totalmente desnudo, y no había esa pecaminosidad, sino que ellos eran como niños, inocentes, con una inocencia plena. Aunque ellos fueron formados con apariencia de edad, realmente en su mente eran inocentes. Y así como todo niño nace y en su momento pues conoce ya las cosas de la vida y pierde la inocencia, pues de alguna manera Dios también en su momento les iba a mostrar las cosas de la vida, a Adán y Eva. Pero ellos abrieron puertas, faltaron el mandamiento de Dios y eso abrió puertas para que ellos entonces empezaran a ver sus cuerpos ya no de la manera inocente como lo veían, sino de una manera desviada y torcida. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces empezaron a ver de otra forma la sexualidad. Desde ahí viene. ¿Pero por qué viene? Por causa del pecado. ¿Y quién lo indujo? El diablo. Y déjenme decirles que el diablo fue echado a la tierra y sus demonios fueron echados a la tierra. Y por eso es de que no podemos pensar que en esta tierra realmente se acabe el abuso a niños, la pedofilia, que se acaben todo este tipo de desviaciones sexuales torcidas. No podemos pensar que se van a acabar en esta tierra, porque mientras haya diablo y haya demonios aquí en esta tierra, va a seguir habiendo. Pero sí, tenemos la esperanza y tenemos las promesas de que si estamos con Cristo, podemos nosotros al menos anhelar tener una vida diferente. Entonces por eso es bien importante que nosotros pues conozcamos la realidad y busquemos a Dios. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les dio vergüenza su situación.
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces fíjense cómo se relaciona aquí el miedo, ese cambio en la actitud del carácter, porque estaba desnudo, y él vio que estaba desnudo por el pecado, y el pecado vino por tentación del diablo. Entonces la naturaleza del ser humano cambió, fue transformado aquí, fue corrompida su naturaleza sexual del hombre, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios decía: yo no te enseñé, yo te lo iba a enseñar después, pero tú te adelantaste. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y esa es la experiencia que han vivido bastantes personas, incluso muchos de los que están escuchando esta enseñanza, yo creo que han tenido experiencias así. Esa es la realidad. Muchos también han sido enseñados, pero dice Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieses? Y por eso algunos piensan que el pecado, el árbol, que es algo metafórico y que realmente hablaba del acto sexual. Yo no pienso que fuera así, yo pienso que sí fue algo literal, pero de que tuvo una relación directa, eso es correcto. Sí, hay una relación directa entre el pecado, entre la desobediencia a Dios y la desviación sexual. Por eso nosotros, como algunos lo dicen, pues debemos tener educación sexual y también impartir educación sexual a nuestros hijos. Pero si vamos a la Escritura, pues no nos vamos a encontrar ahí con un compendio de qué palabras tenemos que usar para nuestros hijos, qué imágenes debemos, o a qué edad tenemos que hablarles de tal cosa, o sea, no lo tenemos así. Y la pregunta obligada es: entonces, ¿qué? ¿A Dios se le pasó esto? ¿O Dios no quiere que nosotros guardemos a nuestros hijos? Pues definitivamente no tenemos que pensar de esa manera, sino que más bien tenemos que pensar que, si bien es cierto, es de que pudiera haber manuales e instrucciones bien específicas de que a tal edad tienes que enseñarle esto, que tienes que hablarles con estas palabras, de esta forma y todo eso, pero eso queda opacado cuando los hombres, cuando las personas no buscan a Dios, y entonces hasta en la misma sala de su casa pueden ser corrompidos sus hijos. O sea, es una realidad, no hay lugar seguro, simplemente las fuerzas del mal y las fuerzas de la perversión sexual pueden ser tan fuertes que ningún padre puede detenerlas, pero hay quien sí puede, y es Jesucristo. Por eso en la educación sexual, pues Dios de alguna manera nos insta primero a que no nos olvidemos de sus mandamientos. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Toda la ley mosaica está refiriéndose a eso, y que para nosotros, aunque no tenemos que cumplirla literalmente, sí tiene principios bastante buenos, como lo hemos estado viendo en el estudio que hemos llevado, y como, si Dios permite, lo vamos a iniciar este viernes, a reanudar este viernes, donde aprendemos nosotros la voluntad de Dios. No es para perder el tiempo el ponernos a leer la Biblia, como algunos pudieran pensarlo, sino es precisamente para que conozcamos principios básicos, los cuales Dios quiere. Estos son mis mandamientos, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que os enseñe, dice Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vos pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios. Algo que va aquí como base de una vida sana, y particularmente en la sexualidad: temor a Dios. Para que temáis a Jehová tu Dios. Cuando se quita el temor a Dios, ya se quitó un freno grande. Algunos ven mal que las personas tengan temor a Dios, pero en la Escritura se nos dice que es bueno. Es bueno que nosotros tengamos temor a Dios y que nuestros hijos puedan tener temor a Dios. Cuando se quita el temor a Dios, las personas pueden ser capaces de hacer todo lo que se les venga a la mano. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La largura de vida tiene que ver un tanto con guardar los mandamientos de Dios. Oye pues,
oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, y como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí es el mandamiento, como lo declara también Jesucristo, el primero y más grande mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué? Pues los mandamientos de Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Y otra vez, no vamos a encontrar un manual de cómo instruir en la sexualidad a nuestros hijos, pero sí lo que tenemos aquí es algo mejor. ¿Sí? Los mandamientos de Dios, todo esto, eso es lo que tú enseñarás y repetirás a tus hijos. Y aquí ya va involucrado. Es una enseñanza integral. ¿Sí? No es específica en la sexualidad, pero sí es integral. Y de hecho, hay mandamientos específicos para guardarnos de ciertas relaciones, que después lo vamos a ver. Ajá. Pero en general es eso. Guarda los mandamientos de Dios, teme a Dios, enseña a tus hijos esto, y ahí va integrado todo lo demás. El temor de Dios entonces habrá en una familia, y con todo, y que en un momento dado se pueda llegar a resbalar y lo que quiera, pero tiene eso, que ser opacado por medio del amor y de la verdad y de la palabra de Dios. Esto nos lleva entonces a desarrollar una conciencia basada en la Escritura. Cuando nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos, instruirlos en cuanto a la Biblia, en cuanto a los mandamientos de Dios, eso nos genera una conciencia. Y con base a nuestras creencias, con base a nuestros pensamientos, en eso vamos nosotros a vivir y a desarrollarnos. Sí, la tentación puede ser tan grande que en un momento dado un jovencito pueda caer en un pecado. Sí. Pero aún así, si tiene una conciencia, una enseñanza cristiana, con valores cristianos, de acuerdo a los mandamientos de Dios, ese hijo, aunque haya caído, tiene más oportunidad de arrepentimiento y de restaurarse que aquel que cayó y que no tiene esa conciencia cristiana. Él va a decir como que qué padre, qué experiencia tan atractiva. Sin embargo, el cristiano va a decir, sí, pero estoy mal delante de Dios. Y entonces tiene otra perspectiva. Es muy importante nuestras creencias. Lo que para algunos sería negativo, decir que se está condenando, pobrecito, se va a condenar y se puede suicidar. No, delante de Dios es bueno que el hombre pueda reconocer que ha hecho mal y que ha pecado, con todo y que pueda cometer el mismo pecado que cualquiera. O sea, es muy importante nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros valores. Nuestro cerebro regula, organiza y gestiona todo el proceso de respuestas neurofisiológica y emocional, así como las conductas asociadas a la misma, que tienen que ver con el sexo, la sexualidad, el deseo, la erótica, la atracción o el enamoramiento, etc. Entonces, por eso es bien importante enseñar principios bíblicos basados en los mandamientos de Dios, para que si el niño se puede escapar, puede cometer el acto que quieras allá afuera, incluso en la misma casa, si es que el padre no está. Pero con todo eso, si se le ha enseñado bien las creencias de acuerdo a la Biblia, el niño no va a pecar igual. O en otras palabras, o pecará igual en el acto, pero en su mente reaccionará distinto y eso lo podrá traer nuevamente a Dios, a su restauración. Por eso es bien importante entonces el enseñar, ¿me explico? Instrucciones específicas sobre relaciones sexuales. Fíjense cómo nos enseña la Biblia en Levítico 18:6 y en adelante. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Esto es lo que enseña la Biblia. Sí. Los que creemos en Dios, para nosotros esto es ley de Dios y nos muestra principios morales básicos que nosotros tenemos que conocer y rechazar todo lo que contradiga la Escritura. Es la diferencia pues de un cristiano. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. En el 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu padre es, no descubrirás su desnudez. ¿Ok? O sea, no tiene que haber acto sexual
entre padre e hijo, entre madre e hijo, entre padre e hija, etc. Lo que se llama el incesto, y que incluso, que hasta en el sentido común es algo repugnante. Pero bueno, pues obviamente en la sociedad en la que vivimos, pues pudiera haber familias donde a lo mejor y hasta en cierto momento lo lleguen a aceptar. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, necesariamente tenemos que rechazar todo esto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, o sea, con la madrastra. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, no meterse con la media hermana o con el medio hermano. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Es no meterse con los nietos, con las nietas. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La hija de la mujer de tu padre, o sea, viene a decir la hermanastra. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre, que es la tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Nuevamente, la tía, por parte de la madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La tía política. La desnudez de la nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La nuera. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, la cuñada. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. ¿Okay? No tomarás a la mujer y su hija. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No tomarás a dos hermanas, pues dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Aquí cuidar el acto sexual en la menstruación de la mujer. ¿Okay? Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues nos da aquí normas, principios claros de las relaciones prohibidas. Y si esto nosotros lo creemos y lo manifestamos, nuestros hijos obviamente lo oyen y eso entonces va creando una educación sexual. Entonces debemos nosotros tener bien presente y bien arraigadas estas verdades en nuestro corazón para que no permitamos pues que se den, porque de ahí se va conformando la conciencia de nuestros hijos. Cuando un hijo nace en una familia donde, por ejemplo, el padre tiene un amante y hasta el niño el padre lo lleva al niño con su amante y se puede quedar en su casa y cosas así, pues, ¿qué imagen de familia puede tener el niño? Pues una familia distorsionada. Entonces mucho tiene que ver pues cómo los padres vean la familia, cómo vean las relaciones que se dan, permitidas, no permitidas, porque eso es lo que los niños van a ir aprendiendo. Verdades y consejos. 1. Los niños o las niñas tienen una curiosidad normal sobre las partes del cuerpo y las diferencias entre los hombres y las mujeres. Es natural. Todos obviamente lo hemos experimentado, pues vamos conociendo, el niño va creciendo, va conociendo este mundo y de manera natural tiene esa curiosidad. Entonces no tenemos que espantarnos si es que el niño o la niña pregunta acerca de esto. Es recomendable enseñarles las palabras correctas para designar las partes del cuerpo, incluyendo los genitales femeninos y masculinos. Entonces hablarles con naturalidad, por nombre,
de las partes del cuerpo, particularmente sus genitales. ¿Sí? El hombre, su pene, la mujer, su vagina. No cambiarles de nombre, porque luego, no, que el pajarito, o sea, pues no, sino que con naturalidad, porque son partes del cuerpo que obviamente que son privadas, sí, son especiales, pero son partes de nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, por ese lado sí debemos manejarlo con madurez, pero sí con libertad. Las diferencias entre los sexos deben ser explicadas de forma natural, respondiendo a las preguntas acerca de la reproducción. Entonces, pues sí, ellos mismos van a ir demandando preguntas y explicaciones. Debemos abordarlas con cierto cuidado, ¿sí? Con prudencia, pero sí tenemos que abordarlas. Porque si es que nosotros nos negamos a darles explicaciones acerca de la reproducción, acerca de la diferencia entre hombres y mujeres, pues ellos obviamente lo van a preguntar. Ya le preguntarán al abuelito, ya le preguntarán al niño, al amiguito de la calle, o al vecino, qué sé yo. Entonces, pues debemos nosotros evitar que nuestros hijos recurran más allá de la casa. Los autorizados delante de Dios, los seres autorizados para enseñarles a los niños todo, y particularmente la sexualidad, son los padres. Son los padres. Y eso debemos entenderlo en todo. ¿Ah? Las personas autorizadas para enseñar y educar a los hijos no es ni el abuelito, ni el maestro de la escuela, ni el pastor, ni las maestras de escuela dominical. No, son los padres. Son los padres. ¿Ah? Porque a veces luego los padres se quieren evitar esa responsabilidad. Y luego se enojan de que sus hijos no saben leer porque pues, los maestros no les enseñan. ¿Sí? Los padres son los primeros responsables. A veces se enojan porque los hijos no se convierten a Cristo porque en la iglesia no hay congreso de jóvenes. Los padres son los responsables. Son los padres los responsables. Los demás son solamente auxiliares. ¿Sí me explico? Explíquele que algunas partes de su cuerpo son privadas y solo pueden ser vistas y tocadas por sus padres o adultos responsables de su cuidado. Entonces, pues sí, tenemos tenemos partes íntimas de nuestro cuerpo y efectivamente esas pues no las tiene que ver cualquiera, sino que en este caso los padres o las personas responsables dedicadas de su cuidado. Trate de responder las preguntas sobre sexo como cualquier otra pregunta. Para los niños o las niñas estas preguntas no son diferentes, a menos que sus padres se pongan nerviosos o se avergüencen. Si esto ocurre, los niños y niñas pensarán que han hecho algo malo. Entonces muchas veces depende de las reacciones de nosotros como padres para que nosotros les vayamos inculcando cómo lo vean eso los niños. Entonces, si el niño pregunta, como aquí lo dice, pues los niños preguntan y pueden preguntar así, ¿por qué no todas las noches hay luna? Como también pueden preguntar, ¿y por qué dicen que los niños salieron que los trajo la cigüeña? Bueno, pues son preguntas normales para él, tanto como uno como el otro hay que contestarles de manera franca y con veracidad. Entonces, porque si no, entonces imagínate, si pregunta de la luna, el padre bien, pues bien, con mucha franqueza y con mucha explicación le da la respuesta al niño. Pero le pregunta acerca del nacimiento de los niños y se espanta y hace todo. No, pues el niño dice, pues ¿qué pregunté? ¿No? O sea, entonces nosotros mismos, depende de nosotros mismos de cómo vayamos pues haciendo que los niños vean las cosas. ¿Okay? Entonces, tenemos que equilibrar. También, sí, no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Y verlo, pues, no importa, pues, deja que te vean, pregunta al que quieras y que te responda, no, pues tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que equilibrar las cosas. Consecuencias de despertar la sexualidad antes de tiempo. Otra vez la sexualidad pues es como el fuego, y el fuego sabemos que es muy bueno, pero si es que lo prendemos en un lugar inadecuado o a destiempo, pues entonces esto puede ocasionar graves problemas y accidentes.
Si tenemos un cerillito y lo usamos para prender una fogata, para prender la hornilla de la estufa, pues qué bueno. Pero si ese cerillo lo prendemos en la gasolinería, pues podemos hacer todo un accidente. Entonces, por eso es que la sexualidad, siendo buena, Dios la puso. ¿Por qué la puso? ¿Por qué Dios puso sexualidad? Pues porque es parte de la naturaleza humana. Dios vio que era bueno. Es parte del mecanismo que se debe usar para la reproducción. Dios así lo diseñó y es bueno, es bueno. El problema es que se usa a destiempo. El problema es de que se adelantan las personas a experimentarlo y esto entonces provoca grandes y serios accidentes. Entonces, durante la infancia, los principales efectos parecen ser: 1. Los problemas somáticos, enuresis, encopresis, dolores de cabeza y dolores estomacales, retrasos en el desarrollo, problemas internalizantes, especialmente ansiedad y retraimiento. Cuando un niño empieza a experimentar su sexualidad, ya sea por abuso de un mayor o ya sea por juegos infantiles, pero sexuales, pues, entonces pues eso va a afectar en su conducta. Como aquí lo dice, ansiedad y retraimiento, y especialmente trastorno de estrés postraumático y conducta sexualizada, por ejemplo, masturbación excesiva o en público. Entonces se llega a corromper la sexualidad del ser humano. Por eso sí es bien importante que, pues a la medida de lo posible, nosotros como padres cuidemos la sexualidad de los hijos. El consumo de películas sexuales violentas a edades tempranas podría tener consecuencias graves en la vida y en la salud de quienes se exponen a ello, en razón de la inmadurez cerebral. Todo el efecto que puede provocar cuando los niños ven escenas eróticas en las películas, en la pantalla, pues obviamente eso va a afectar su vida sexual. Y cuando lleguen al matrimonio les va a traer serios problemas. Las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan una mayor probabilidad de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima o problemas en las relaciones sexuales. Entonces va a afectar necesariamente su carácter cuando el niño ha despertado sus pasiones sexuales, ha experimentado cosas que son de adultos a temprana edad. Las experiencias sexuales en la niñez se convierten en potencialmente adictivas. Entonces, o una de dos, o se pueden traumar de manera que después ya no quieran saber nada de sexo y llegan al matrimonio y van a tener serios problemas, no van a desarrollar su sexualidad plena en el matrimonio donde sí se debe desarrollar, o bien que se van a hacer completamente adictivos y entonces no van a estar saciados con el matrimonio y van a, ya sea en su misma pareja, van a querer experimentar cosas exageradas y depravadas. Hay casos en los que el marido pues le lleva hasta revistas o películas, imágenes a la mujer y mira, quiero así, etcétera. O sea, corrompido eso, o bien va a tener que buscar afuera porque su esposa no lo complace. O sea, alguna de las dos, o bien abajo o bien arriba, en lugar de estar en el equilibrio. La sexualidad es buena, pero tiene que desarrollarse a tiempo y en el nivel adecuado dentro del matrimonio. Entonces, por eso es de que pues debemos cuidar la sexualidad de los pequeños, de los niños, en la medida en que sea posible. Dice Billie Eilish: exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual, necesariamente. Cantautor y compositor estadounidense, que tiene alrededor de 45 millones de seguidores en su canal de YouTube. Y la pregunta es, ¿qué puede enseñar? ¿Qué puede transmitir esta mujer cuando tiene una sexualidad desviada, corrompida? ¿Por qué? Por lo que pasó en su niñez. Pero esa es la realidad, pues. Esa es la realidad que se vive. Mucho de lo que se pasa en la niñez es lo que nos marca para toda nuestra vida. Sí.
Ya los que pasamos por esa edad y ya conocimos a Cristo, pues ya nos restauró. Ahora nosotros, a lo mejor tuvimos padres que a lo mejor pues no se ocupaban de eso, ¿no? Etcétera. Pero bueno, nosotros pues tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? 1, estar conscientes de la naturaleza del hombre y de la vulnerabilidad de la infancia. Nuestra naturaleza del hombre. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Una naturaleza caída. Dios creó al hombre perfecto, a la mujer también. Y Dios los unió en matrimonio. El primer matrimonio, Eva y Adán. Un matrimonio sano. Dios los unió. Los pensamientos de Adán cuando vio a Eva no fue, qué cuerpazo. No. ¿Qué dijo? Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, mi compañera, mi ayuda idónea. Fíjense nada más qué mentalidad, una mentalidad sana. Pero viene el pecado. Se corrompe la especie humana y desde ahí todos los que nacimos como descendientes de Adán, pues traemos su imagen de Adán. Cada niño que nace en las clínicas, en los hospitales o donde quiera, pues trae la marca de Adán. ¿Y cuál es la marca de Adán? Pues es la marca después del pecado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la condición humana. El hombre no nace bueno por naturaleza. No, nace inocente, pero con toda la capacidad para convertirse en el peor monstruo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tenemos que conocer y estar conscientes de nuestra naturaleza del hombre y que también es vulnerable en la infancia. El hombre es vulnerable en la infancia. ¿Por qué? Porque para empezar hay un diablo y para empezar hay demonios, espíritus malignos que pueden intervenir, y más cuando se ha vivido en familias donde se practica la hechicería, la homosexualidad o qué sé yo, cosas así, depravaciones sexuales, pues obviamente vienen espíritus que quieren corromper a la familia. Pero obviamente también hay personas que bajo influencia, ya sea por sus hábitos malos o por influencia negativa, pues obviamente también van a ver la oportunidad y van a aprovechar cualquier oportunidad que tengan para corromper a los niños. Por eso tenemos que entender también la vulnerabilidad de los hijos y con esto entonces pues tratar de cuidarlos lo más que podamos. 2, instruir a los pequeños en cuanto a su sexualidad sin tabúes ni mentiras, sino que hablarles con la verdad, francamente, conforme a su misma edad lo requiera. ¿Sí? No adelantarnos mucho ni tampoco atrasarnos, sino que de alguna manera como ellos mismos lo van pidiendo, ellos mismos van teniendo curiosidad y entonces pues hay que afrontar las cosas. Lamentablemente pues ya en la educación académica que reciben en la educación básica, en la primaria, pues luego ya los mismos libros los llevan a que ellos se pregunten cosas que a lo mejor de manera natural no se preguntarían. Pues tenemos que afrontar eso, tenemos que explicarles también y no mentirles, sino que hablarles con la verdad. Que nuestras pláticas y ejemplo sean conforme a las Escrituras, porque eso va a ser muy importante. Que nuestras pláticas y ejemplos sean conforme a las Escrituras, de acuerdo a la verdad. Si la Escritura, si la Biblia reprueba una actitud sexual, una unión, relación sexual, pues tenemos nosotros que reprobarla también. Si la Biblia no lo reprueba, pues también nosotros no tenemos que espantarnos de ello. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto Jesús lo dijo por Él, para manifestarse, para ratificar de que Él pues era de Dios y que Él había sido enviado de Dios y que bueno, era Dios mismo. Pero hablándole al Padre, o refiriéndose al Padre, dice, pues yo hago lo que mi Padre me ha enseñado. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que esto es lo natural. Recordemos que la creación fue hecha con base a las cosas espirituales, de manera que Dios también dejó esa ley.
que los hijos hagan lo que ven hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Entonces, debemos tener cuidado en nuestra conducta y en nuestras pláticas, qué es lo que decimos, cómo nos referimos, pues. Si es que nosotros, como padres, pues toleramos las desviaciones sexuales, por ejemplo, el homosexualismo, y lo vemos pues normal, pues entonces nuestros hijos van aprendiendo que eso es normal. Si el adulterio lo vemos normal, pues los hijos van a aprender que es normal. Entonces mucho tiene que ver nuestro ejemplo, nuestras pláticas, lo que hacemos. Además, estar pendientes de los niños, saber dónde están y qué hacen. Como padres, pues esa es nuestra tarea. Por eso el que se casa, pues debe saber que pues se casa, y una de las funciones del matrimonio, si no la única, pero sí de las más importantes, pues es la procreación. La procreación, y pues si va a tener hijos, pues es porque los va a educar y los va a atender. No se vale que pues se casó, tuvo hijos, engendró hijos y luego él se va y se desatiende de los hijos. No, ese es su papel, es su obligación. Por lo tanto, como padres debemos saber dónde están y qué es lo que hacen nuestros hijos. Porque muchas de las desviaciones sexuales se dan precisamente en juegos infantiles de niños. ¿Sí? Niños cuando se reúnen en un cuarto cerrado o se van en una noche a dormir juntos, pues obviamente ahí empiezan a platicar y a decir y pueden llegar a cosas inimaginables. Y los padres no podemos confiar, pues son hijos de los hermanos, son hijos del pariente, o sea, me explico. O sea, pues no, entre niños puede ocurrírseles cualquier cosa. Por eso siempre tenemos que estar pendientes lo más que se pueda, pues a ver qué hacen, qué es lo que sugiero. Como le he dicho otras veces, tú como padre tienes la autoridad para poder entrar en tu cuarto, en el cuarto de tu hijo, de tu hija, en el momento en que se requiera. Por ejemplo, si le das su llave, pero debe saber él, yo tengo una llave. Y si te toco, si te hablo, tú tienes que abrir. Y si es que estás con seguro, yo puedo entrar, puedo abrir, porque tengo mi llave. ¿Sí me explico? Porque los hijos otra vez pueden encerrarse, o con amiguitos, con parientes, qué sé yo, y pueden hacer cualquier cosa. Tenemos otros que estar sabiendo de que la naturaleza humana es así, es corrompible y que tiende a la corrupción. A veces los niños lo hacen por curiosidad, por lo que quieran, a veces puede haber incluso algo espiritual. Tenemos otros que estar pendientes. Por eso es de que, ¿qué es lo recomendable? Lo he dicho muchas veces. Lo recomendable es de que mamá no trabaje, que mamá atienda su casa, más cuando tiene niños pequeños. Porque no se pueden ir papá y mamá a trabajar ambos y los niños dejarlos en la casa que hagan lo que quieran. No puede que se queden nada más entre hermanitos, pues entre hermanitos. Y esto es importante entenderlo, porque muchos se pueden enojar, ¿no? Incluso pueden algunos enterarse de que con los hijos de los hermanos de la congregación pasó algo así, y pues ¿cómo es posible que en la congregación hasta en tus mismos hijos pues se pueden corromper? O sea, ¿sí me explico? O sea que no hay ningún lugar seguro. Hasta tus mismos hijos, con las puertas de tu casa cerradas, que no entre nadie, tus mismos hijos solitos se pueden corromper. ¿Cuántos se han corrompido así? Y han empezado así con desviaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no está papá ni mamá. Es más, sí, lo peor, porque también hay casos donde hay veces que hasta el mismo padre los corrompe. Casos terribles, pero bueno, es parte de la realidad. Pero bueno, nosotros como cristianos pues obviamente tenemos esa conciencia y de alguna manera pues si venimos a aprender de la Biblia pues tenemos que pensar que bueno, esas cosas pues no deben ser parte de la vivencia de las familias. Pero bueno, es parte de la realidad, repito. El caso es de que nosotros debemos, en la manera de lo posible, la medida de lo posible, tenemos que saber dónde están nuestros hijos y qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Por eso ahí no te puedes tú meter en una situación, en un trabajo donde te olvides totalmente de tus hijos.
Ok, el papá pues a veces lo requiere, su mismo trabajo, pero por eso está la mamá, es la ayuda idónea. Y no se puede desatender de su casa, de su familia, sino que tiene que estar pendiente de sus hijos. Ajá. O también lo que ven actualmente, qué es lo que ven en internet. Y como lo he dicho otras veces, tú como padre, como madre, tienes la autoridad para pedirle el celular. A ver, enséñame, desbloquéalo, o dame tú la clave, etcétera, y déjame ver qué es lo que estás viendo. Otra vez, el niño no tiene que enojarse, el jovencito no tiene que enojarse. Tú tienes todo el derecho, papá, mamá, de saber qué es lo que está viendo, ¿sí? A quién está siguiendo, con quién se está comunicando. Tú tienes todo el derecho. Y es la forma en que Dios nos ha dado la facultad para cuidarlos. ¿Ok? 2, bueno, otro punto. Estar conscientes de que no somos omnipresentes y no podemos estar con ellos y verlos todo el tiempo. No contradice al punto anterior, es el complemento solamente. Como padres tenemos esa obligación de estar al pendiente de ellos, dónde están, cómo están, con quién están jugando, qué es lo que están jugando y en todo momento, ¿ok? Por eso es de que lo mejor es de que los niños pues no se la pasen mucho tiempo en la escuela. Yo particularmente he manifestado que no estaba de acuerdo con la escuela de tiempo completo y ahorita pues ya se quitó y con la pandemia pues mucho mejor. Pero otra vez, ¿cuál es nuestra realidad? Como padres, pues no somos dioses, no somos omnipresentes. Obviamente tienes que trabajar. Obviamente la mamá pues tiene en un momento dado que hacer la comida, aunque esté en la misma casa, tiene que estar ocupada en algo y el hijo pues se puede ir a su cuarto, puede ir o hasta con el vecino, con el primito, qué sé yo, ¿sí? Y así en un momento, en un instante puede hacer cualquier cosa. Tenemos que entenderlo también. Ajá. Tenemos que entenderlo, que son vulnerables, que nosotros no somos omnipresentes. ¿Ok? Ante eso entonces también reconocer nuestra incapacidad. Observen, lo primero es no ser negligentes en el cuidado, pero por otro lado, pues no sentirnos supermanes. Somos seres humanos con bastantes deficiencias. Entonces, tenemos nosotros que entenderlo, y eso es muy importante. No podemos estar las 24 horas de los 7 días de la semana con ellos. A fuerzas tenemos que dejarlos solos, por X razón, pero repito, son casos necesarios, y pues ni modo, ahí es donde tenemos que aceptar nuestra incapacidad. Y por lo tanto, entonces, reconocer la necesidad de estar en la gracia de Dios, pues Él es el único que realmente puede guardar a nuestros hijos. Ni los profesionales de la salud, ni los profesionales de la psicología, ni de la educación a los hijos, ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia. Nadie puede cuidar a tus hijos plenamente, sino solamente Dios. Y Él los va a cuidar también en la medida de gracia en la que tú estés con Él. Entonces ahí viene lo importante. O sea, por un lado, reconocemos nuestra responsabilidad, por otro lado, reconocemos nuestra incapacidad, pero por otro lado, reconocemos la bondad y el poder de Dios. Entonces, pues hay una salida, hay esperanza, hay una buena noticia. ¿Sí? El peligro está a la puerta. El peligro, la corrupción sexual está como que más que la pandemia. Pues más que cuidarse del virus, del coronavirus, yo creo que debemos cuidarnos de esta plaga que es la corrupción sexual, que obviamente a veces no se habla ni se dice porque son cuestiones pues vergonzosas a veces, pero que si así como te cuidas, que andas todo el día con el cubrebocas, pues así también debes ver que tus hijos tienen que estar atendidos y que tienes que estar en gracia delante de Dios, porque es el único que te puede ayudar a cuidarlos. Necesitamos de Él. Tenemos promesa, Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, Jesucristo, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. A los que se volvieren, los que se arrepintieran, los que se convirtieren a Cristo, y este será mi pacto con ellos. Dios es Dios de pactos. Hay gente que solamente le gusta, Dios ayúdame, pero no quiere hacer nada, no quiere hacer pacto con Él. ¿Quieres que Dios te ayude? Pues necesariamente tú tienes que hacer un pacto con Él.
Otra vez, sí, Dios puede ayudar, Él es misericordioso y le hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero si Dios no tiene pacto contigo, pues entonces también. Si Dios no quiere en un momento dado oírte y ayudarte, pues Él está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque tú tampoco haces pacto con Él. Pero es distinto cuando tú haces un pacto, entregas tu vida a Dios, ¿sí? Le entregas todo tu ser a Dios. Entonces, por decirlo así, Dios dice, ahora sí ya, yo me siento comprometido a cuidar por la vida de este hombre que se entregó todo a mí y por la vida de los suyos. Es distinto, ¿verdad? Dios es Dios de pactos. Y este será mi pacto con ellos. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, hasta nietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Ok? Es la importancia del pacto. Pero si tú no quieres hacer pacto, tampoco esperes que Dios guarde a tus hijos. Si tú faltas el pacto y te desvías y haces tu voluntad y no guardas el pacto, pues tampoco esperes que Dios te ayude y te bendiga. O sea, sí, ya me explico. Dios no es un juguete. Dios no es una máquina de refrescos que le echas la moneda y ya sale el refresco. Dios es un ser pensante y un ser sensible, ¿sí? Si tú haces pacto con Él y tú eres fiel al pacto, Dios, Él es fiel. No dudes, Él es fiel. ¿Ok? Entonces, tenemos la buena noticia. Dios, Él está dispuesto. Él tiene toda la disposición y todo el poder. Y aunque haya diablo y demonios y perversión sexual a más no poder en tu localidad de lo que quieras, Dios aquí dice, si tú haces un pacto conmigo, yo me comprometo a que yo voy a bendecir a tus hijos y yo los voy a cuidar, incluso hasta los nietos también. Entonces, pues ahí está. ¿Ok? ¿Sí? El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín, pero tenemos la buena noticia. Cristo, Él tiene la disposición y el poder para librarte de que tu familia sea destruida por la corrupción del pecado y particularmente por una sexualidad corrompida. Y alabamos a Dios. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Redentor, mi gloria es conocerte a ti.
Gracias, Señor, porque tenemos esperanza, Señor. Porque tú eres la luz, eres la verdad y eres la respuesta y la solución a todas nuestras dudas y problemas, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Te alabamos, Jesús. Y pues mandamos saludos a quienes nos siguieron la transmisión de hoy, 30 de enero del año 2022. Víctor David Morales Navarro, de Apizaco, Tlaxcala. Hipólito Morales, de la Ciudad de México. Javier Cortés Ortega, que nos escucha en Monterrey. María Alejandra Sámano. Patricia Aguilar Barrios, de la Ciudad de México, ambas. Veda Camilo Lubiano, de la Ciudad de México. Pedro Matamoros, de Apizaco, Tlaxcala. También su esposa María Eugenia. Y Candy López, de Metepacho, Morelos. Cirilo Sánchez, de Metepacho, Morelos. Toda la familia Vega Cortés, que nos ve en Maltrata, Veracruz. Laura Torres, de Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Ariadna Vega, de Maltrata, Veracruz. María Laura López Vasconcelos, de Cunduacán, Tabasco. Ángela Juárez, de aquí de Apizaco, Tlaxcala. También la familia Barba Romero, que está en Tlamauco, Tlaxcala. Mildred Mendoza, de Cunduacán, Tabasco. Carol, también de Cunduacán. Y Gerardo, esposo de Mildred, de Cunduacán, Tabasco. También gracias a ustedes por estar aquí, por pertenecer a esta congregación. Dios les bendiga. ¿Sí? Claro. Perdón.